Recordáis, la semana pasada estuvimos viendo diferentes grupos y sus diferentes reacciones delante del Señor Jesús. Y estuvimos viendo su enfrentamiento con los demonios y también estuvimos viendo a los líderes religiosos que le acusaron de liberar a las personas de demonios por el poder de Belcebú. Le acusaron de estar poseídos por el mismo Belcebú. Y el Señor les habló del pecado que no tiene perdón, de esa dureza recalcitrante, de ese anclarse de manera rebelde, de manera consciente en la incredulidad y en la rebeldía. Y también vimos a la multitud. Sí, está bien. Déjalo así. También vimos a la multitud yendo a por su milagro, amontonándose en torno a Jesús, pero en realidad tratando a Jesús como si fuese un curandero. No están dispuestos a renunciar a nada, no están dispuestos a sentarse a sus pies, a dejarse transformar. Ellos quieren su milagro. ¿Me lo puedes dar? Y el texto que nosotros vamos a leer hoy en Marcos capítulo 4, os pido que vayamos ahí, Marcos capítulo 4. Versículo 1. Esto es lo que aconteció, Mateo nos dice, Marcos no lo dice, pero Mateo sí, que esto sucedió el mismo día. Así que Jesús ha estado en el mar, luego va a la casa. Y de nuevo, después de lo acontecido, lo que estuvimos hablando la semana pasada, regresa al mar de Galilea. Ocurre en el mismo día. Y quiero leer desde el versículo 1 hasta el versículo 25. Y dice la Escritura: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz.
Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Así que hemos dicho el mismo día que sucede lo que estuvimos hablando la semana pasada. Jesús sale de nuevo al mar, se sienta en una barca, la gente está mirando hacia el agua, él está mirando hacia la orilla y comienza a contarles la historia de un sembrador. Ahora, ¿qué quiere decir exactamente Jesús con esta enseñanza? Yo quiero rescatar 4 verdades que se desprenden de esta historia, de estos versículos que acabamos de leer, y espero explicarlo de la manera más ágil y de la manera más sencilla. Que el Señor nos ayude a mí a hablar y a todos a oír. La historia que el Señor cuenta es una historia que presenta escenas bastante familiares. La gente está acostumbrada a ver al sembrador con su bolsa grande colgada de un lateral y esparciendo la semilla. La gente está acostumbrada a ver allí las aves al acecho para ver los granos que pueden llevarse a la boca. Todo es bastante, digamos, normal. Es una historia muy familiar. Ahora, hay un punto que no es tan normal. Si hay algo aquí extraordinario y que seguro llamó mucho la atención de las personas la primera vez que escucharon la parábola, es algo que quizá a nosotros no nos llama la atención, pero a ellos sí. El punto que no es normal es la tasa de crecimiento del grano. No es normal. Un agricultor podía darse por satisfecho si su siembra producía el 7,5 por 1 o el 8 por 1 aproximadamente. Eso era una cosecha, digamos, normal. Si su cosecha llegaba a un índice de crecimiento del 10 por 1, se podía dar con un canto en los dientes. Si era más de eso, era una cosecha extraordinaria. Pero hermanos, cuando Jesús cuenta la parábola, todo es normal. El sembrador, los sembrados, el camino, las veredas, los pájaros, los espinos, la piedra, todas son cosas normales, pero lo que llama la atención es que esa semilla, en algunos lugares donde es sembrada, produce al 30, eso es una cosecha espectacular. Al 60, bueno, eso tiene que salir en las portadas de todas las revistas de agricultura. Y al 100 por 1. 100 por 1. En Génesis hay un versículo donde se nos dice que el Señor bendijo de manera sobrenatural a Jacob. Bueno, no dice sobrenatural, dice que bendijo de una manera generosa, abundante a Jacob, y dice que le dio la tierra una cosecha del 100 por 1. Eso es una cosecha casi inaudita, eso es un prodigio casi irrepetible. Ahora, hermanos, quedaos con ese detalle. El rey está presente, está pisando la tierra y está esparciendo su mensaje, está predicando su mensaje. Y los líderes religiosos concluyen que ese hombre que es el rey, que es el Mesías de Dios, es un endemoniado que por la autoridad de Satanás echa fuera a los demonios. Y la gente empieza a creerse de alguna manera lo que los líderes religiosos están diciendo. Y luego la multitud, ¿qué hace la multitud? Como he dicho antes, va detrás de Jesús, pero en realidad la multitud es voluble. La multitud hoy aclama tu nombre y te recibe con aleluyas y mañana a gritos pide tu muerte. Y es posible que en este momento la mente de los discípulos pueda estar siendo asaltada por algunas dudas. La tarea parece imposible. El rey está aquí, su mensaje está siendo predicado, pero oye, no cala. Parece que el proyecto, que el programa no va, que el proyecto no funciona. Los líderes se oponen, la multitud
tampoco se sienta a los pies y es transformada, sino que simplemente va con sus sueños de bienestar. Y posiblemente ellos están pensando que hay motivos reales para el desánimo, porque es una tarea demasiado ingrata, demasiado desalentadora. La predicación se está llevando a cabo, pero son muy pocos los que están abrazando el mensaje, metiéndolo dentro de sus pechos. Pero lo primero que Jesús les quiere dar a entender es que no hay motivo para el desánimo. La siembra tiene sentido. Cuando el sembrador lanza la semilla, él ya sabe que no todos los granos van a producir. Él ya sabe que algunos caerán en la vereda, en el camino, y no tendrán fruto. Sabe que las aves se comerán algunos granos. Ha puesto sus espantapájaros, pero aún así las aves aprenden la forma. Yo creo que al final terminan sabiendo que son muñecos de paja. Y se llevarán algunos granos. Y saben que otras no producirán porque serán asfixiadas por los espinos. Pero no por eso el labrador tira la toalla. El sembrador sigue tirando la semilla porque sabe que habrá cosecha. Y lo primero que Jesús les dice es, habrá cosecha y no una cosecha cualquiera. La cosecha no solo será segura, sino que la cosecha será sobrenatural. La cosecha es segura y será abundante, milagrosa. Hermanos, con la predicación del Evangelio ocurre lo mismo. Y a veces uno pudiera desalentarse, sobre todo en algunas zonas del mundo y del globo. He escuchado muchas veces que no debemos decir que nuestra tierra es dura, que los españoles son reacios, que eso es una señal de incredulidad. Pero si eso fuera cierto, Jesús sería un incrédulo. Los profetas serían incrédulos cuando confrontaron a la gente con su dureza. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde todo puede convertirse en viral en 24 horas. Ahora me tiro un cubo de agua y ahora uno en Singapur a las 23 horas se tira un cubo de agua encima. Ahora hacemos un maniquí challenge y alguien en Burkina Faso hace un maniquí challenge en 48 horas. No estoy criticando esas cosas. Todo se convierte en viral. Todo se contagia. Es esto, la esencia del verdadero discipulado. Eso no quita que la mano del Señor se mueve poderosa en algunos lugares. ¿Pero me estoy explicando? Pero hermanos, aún en medio de la dureza, aún en medio de un corazón que es reacio a abrazar verdaderamente el Evangelio. Sí, una versión light del Evangelio, eso es relativamente fácil de abrazar. Pero el verdadero Evangelio, el verdadero camino de la cruz y del discipulado, eso es otra cosa. Pero aún en lugares donde la gente lo único que quiere no es Navidad, es centros comerciales, regalos, turrones, almendras, carne, canciones, luces, aún en medio de esa tierra dura, rocosa, aún en medio de eso no debemos desalentarnos. Habrá cosecha y habrá cosecha abundante. Hay que seguir lanzando el grano porque algunos granos se van a hundir dentro de los terrones y luego van a salir fructificando. Y la cosecha no solo es segura, la cosecha será espectacular. Así que, hermano, hermana, sigue echando la semilla en casa, en el trabajo, a los vecinos, a los extraños. Sigue echando la semilla, porque hay una cosecha que viene. No te dejes minar en tu ánimo. La predicación triunfará. Amén. La predicación triunfará. Algunos dicen, bueno, la predicación ya no tiene un lugar en este tiempo. Este tiempo es una generación diferente. Ya estamos con lo mismo. ¿No sabes que eso se ha dicho en cada generación casi? Palabras emitidas por laringe inconsciente
membranas timpánicas en estado letárgico. La palabra necia, oído sordo. Nosotros a lo nuestro, echa la semilla, que la cosecha vendrá. La cosecha es segura y será abundante. Esa es la primera verdad. La segunda verdad que Jesús quiere comunicar a sus discípulos. Recuerda que ahora Jesús cuenta la parábola a la multitud, pero la explica únicamente a sus discípulos. La segunda verdad, entonces, es que la falta de fruto, en algunos casos, no es culpa ni del sembrador ni de la semilla. La semilla que se comen los pájaros es la misma semilla que unos metros más para allá está produciendo al 100%. La planta que está languideciendo, asfixiada por los espinos, tiene la misma simiente que la planta que un poco más allá está vigorosa y lleva fruto, rebosa de fruto. Y el sembrador, en todos los casos, es el mismo tipo que mete su mano y esparce la semilla. Así que las razones de la esterilidad no podemos buscarla en el sembrador, ni podemos buscarla en la semilla, habrá que buscarla más allá del sembrador y la simiente. ¿Dónde tenemos que buscar las causas de la esterilidad? En el terreno. Allí es donde está el por qué no hay fruto, por qué no hay cosecha. El fracaso no es el fracaso de la semilla, el fracaso no es el fracaso del sembrador, el fracaso se debe a la pésima condición del suelo. El terreno no es un buen terreno. Así que si la semilla no penetra, no es culpa de la semilla, es culpa de la tierra dura que no la deja penetrar. Y aquí, hermanos, una aplicación muy sencilla, pero muy, muy importante. El Evangelio de Jesucristo es buena semilla. El Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación. Y si no conquista y transforma el corazón, no es por culpa del Evangelio, es culpa del corazón. Así que el camino hacia una mayor cosecha, escucha esto bien, el camino hacia una mayor cosecha no pasa por alterar el mensaje. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los corintios, dice, porque la palabra de la cruz, esa es la semilla, esa es la simiente, es la palabra del Evangelio. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esa es la semilla. Ese es el mensaje. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Para los griegos, una tontería, una locura. Pero para los llamados, ya sean judíos o griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que, hermanos, les dice un poquito después, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, esa es la semilla, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse entre vosotros no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa es la semilla. Así que Pablo sabe que los griegos aman la sabiduría y los corintios pertenecen a esa categoría de personas, pertenecen a esa cultura amante de la sabiduría. Vamos a ver, Pablo, ¿por qué no te acercas a ellos con un mensaje un poco más, digamos, sofisticado? Es que mira, esta palabra de la cruz, Cristo crucificado, para esta gente no suena muy inteligente, ¿entiendes? ¿Por qué no retocas un poco? ¿Por qué no trabajas un poco tu mensaje? ¿Por qué no le quitas un poco de sangre? Un poco gore tu mensaje. La cruz, la muerte. ¿Y por qué no le incorporas algún requiebro filosófico, algún requiebro retórico?
Hombre, seguro que si te acercas con un mensaje un poquito más adaptado culturalmente, seguro que tienen los oídos de los griegos. Van a escucharte, van a entenderlo, van a seguirte. ¿Qué diría Pablo? ¡Afuera con eso! El problema no es la semilla. El problema no es la semilla. El problema es el terreno. El problema son esos griegos que no quieren escuchar. Yo no voy a modificar, ni alterar, ni tunear, ni acomodar, ni aculturizar, ni domesticar mi mensaje. Yo solo tengo una semilla, la palabra de la cruz, la palabra del Cristo crucificado, el testimonio de Dios. Y no tengo libertad de acomodarlo, ni de hacerle... ni de alinearlo, ni de hacer que progrese, de sofisticarlo, ni nada por el estilo. No me avergüenzo del Evangelio, le dijo Pablo a los romanos. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí está. Judío y griego, no importa. El problema, hermanos, no es la semilla. El poder de Dios está contenido en esa simiente espiritual. Así que no necesitamos un evangelio nuevo vestido a la moda, no necesitamos un evangelio vestido de comunismo, como el evangelio de la liberación, ni un evangelio politizado, ni un evangelio interpretado bajo los dogmas del feminismo, ni un evangelio posmoderno, ni un evangelio acomodado a los dogmas de la psicoterapia. No necesitamos esas cosas, afuera con ellas. La semilla y la semilla no tiene problema. El evangelio es poder de Dios para salvación. El problema tampoco está en el mensajero, en el método que usa. ¿Cómo lo hace? ¿Con la derecha? ¿Mete la mano? ¿Saca la mano? ¿La esparce? No. El ángulo que tienes está mal. Tienes que hacer el movimiento un poquito más de abajo arriba, un poquito más de abajo arriba. Y si no, pues con la otra mano. ¿Cómo lo hace? ¿Izquierda, derecha, izquierda? No. Tiene que ser derecha, izquierda, derecha. Hermano, que no. El problema, si la semilla no se hunde, es, o si brota pero es asfixiada, el problema no es de la semilla y tampoco del sembrador. Ahora, hermano, siempre que el evangelio se siembre. Claro, si el sembrador cuenta cualquier historia que no es el evangelio, entonces no es el sembrador. ¿Vale? Es un pirata, es un timador, pero no es el sembrador. Pero siempre que el sembrador haya sembrado, con este ángulo, con este ángulo, con este ángulo o con este ángulo. Da igual si la semilla es sembrada por el sembrador. No es problema de la semilla, tampoco es problema del sembrador. El problema es del terreno. Por lo tanto, no es cuestión de técnicas ni de estilos. Por supuesto, siempre estaremos abiertos a ser mejor enseñados para comunicar eficazmente el evangelio a nuestra cultura. No estoy diciendo eso, pero me niego a pensar que tenemos que inventar algo para que el evangelio, hermanos, que el evangelio es el poder de Dios, y si se pone con más estilo, con menos estilo, con un predicador más al gusto de la época o con un predicador que no sea tan del gusto de la época, con una palabra más aplaudida por las masas o con una palabra torpe como la de Pablo, una predicación a trompicones. Pero ahí no está el problema. El problema no es ese. Es un problema de corazón, de corazón, de corazón, de mente, de corazón, del estado de la persona. Y aquí la Escritura nos dice que una parte cayó junto al camino. Y Jesús interpretó, dice que cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Por qué? Entre los sembrados había
caminos, veredas, estrechitas, pero que tenían un tráfico increíble. Por allí caminaban las personas y a base de pisar aquella tierra, aquello era más duro que el mármol. Entonces la semilla era puesta ahí, era colocada ahí y no tenía manera de profundizar. Era como sembrar en un cristal. Era una invitación a las aves a ponerse pujas, a comer. Jesús dijo, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que ¿la oyen o no la oyen? Después que la oyen, así que la han oído. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. La han oído, pero no la han oído. La oyen, pero no la entienden. La oyen, pero no la captan. La oyen porque no es lo mismo oír que oír. No estoy jugando con vosotros. Espero que a medida que avancemos eso quede clarísimo como el agua pura. Estos son los que oyen, pero no escuchan. Mateo dice que oyen, pero no entienden. Oyen el mensaje, pero no le prestan atención al mensaje. No lo interiorizan, no lo hacen suyo. Oyen y pasan. Oyen y pasan. Oyen y como el que oye llover. Escuchan acerca del pecado, escuchan acerca de la amenaza del juicio de Dios, oyen acerca del amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo y se quedan iguales, impasibles. Por aquí le entra, por aquí le sale, oyen, pero no oyen, pero no han escuchado, no entienden, no les afecta. El Señor le dijo a Ezequiel, su profeta, a quien había comisionado para predicar la palabra de Dios, vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas. ¡Qué bien habla! Ezequiel, fenomenal, qué buen predicador. Hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí tú eres para ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Tú sigue hablando, tú sigue hablando. Tú sigue hablando, que cómo nos gusta lo que dices, cómo nos gusta, no la entienden. Oyen, pero no entienden, no captan, oyen, pero pasan, oyen, pero no atesoran la palabra en el corazón. Ese mensaje que oye tiene la potencia de transformar su vida 1.000.000 de veces, pero no cala. Mi palabra, dijo Jesús a sus contemporáneos, a los religiosos, mi palabra no haya cabida en vuestros corazones. Yo conozco a algunos así. Gente que oye y ha escuchado 1 y 2 y 3 y 1.000 veces la palabra de Dios. Incluso pueden disfrutar en algunos momentos del sermón, digamos. Pero ni una brecha en el alma se les hace, ni un arañazo. Salen como entran. Una y otra vez. Y por cada sermón que desatienden, se endurecen. Se afianzan en su locura. Y están en peligro. Si hay alguien aquí, yo quiero decirte, si tú puedes oír la predicación y decir, bueno, ya está, ya la he escuchado, pero puedes salir sin que eso haga mella en el corazón. Estás en peligro, estás en un peligro mortal. Estos son los corazones insensibles, tan duros como la vereda pisada 1.000 veces por los caminantes. Ahí no hay manera de que la semilla cale. 100 veces se puede tirar la semilla, 100 veces rebotará. Y quiero que sepas que tienes un enemigo que te odia y que va a por ti. Satanás te odia y va a por ti. Y por eso sabe
que si te arrebata la verdad de tu mente, que si te arranca la verdad de tu corazón antes de que eso entre, para ti no habrá nada más que miseria en el futuro. En segundo lugar, Jesús habló de la semilla que cayó en pedregales. Lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos esta expresión es un terreno lleno de piedras. Pero en realidad eso no es lo que Jesús estaba diciendo. Este es un terreno que parece fértil porque tiene una capa de tierra blanda, pero bajo la capa, a pocos centímetros de la superficie, hay un lecho de piedra. Y por lo tanto, cuando el arado se pasa, el arado no alcanza, pero debajo de la tierra hay una capa dura de piedra. Así que la semilla, cuando se hunde, cuando el grano muere y empieza a echar las raíces y empieza a crecer hacia abajo, no puede crecer hacia abajo. ¿Por qué? Porque topa con la piedra y no alcanza la humedad. Y la raíz se queda allí, raquítica, sin humedad, sin alimento, sin vitalidad. Y por lo tanto, como esa planta solo puede crecer para arriba, pues crece rápido. Pero ¿qué pasa? ¿Qué contó Jesús? Cuando sale el sol, esa planta no tiene el vigor de resistir. ¿Por qué? Porque no tiene humedad, porque no tiene los nutrientes, porque no saca del suelo lo que le podría permitir resistir ese calor. Y enseguida se marchita, se echa a perder, crece muy rápido, se seca más rápido todavía. Jesús dijo, estos son los que reciben la palabra con gozo. ¿Cómo? La reciben con gozo. Reciben la palabra con entusiasmo. Se comen la palabra. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Y cuando vienen los problemas por causa de la palabra, cuando viene la prueba, entonces flaquean y caen. Así que responden con entusiasmo, pero no tienen un verdadero conocimiento de la naturaleza de la vida espiritual, la naturaleza del discipulado. Son impulsivos y pegan un salto y se lo quieren comer todo el primer día y quieren servir y quieren seguir y quieren morir bueno, morir no. Y quieren seguir y quieren ver los milagros y quieren ver la gloria y quieren perseguir la honra, la gloria y la inmortalidad, pero no han reflexionado. No se han dado cuenta que en realidad el discipulado nos propone, sí, la gloria, la honra y la inmortalidad, pero es un camino de renuncia, es un camino de muerte. Han dado un brinco y se han sumado a Jesús en el camino, pero sin entender bien ¿qué significa eso? Seguimos al crucificado. Así que quieren gloria sin cruz. Quieren resurrección sin experimentar la muerte. Y eso es imposible. Quieren trono sin sufrimiento. Quieren un Salvador, pero no quieren un Señor. Quieren las promesas, pero no los mandamientos. Las demandas no. Quieren seguir al Señor en el llano, pero no dan ni 2 pasos cuando se empina la cuesta. Cuando la prueba les prueba, porque eso es lo que hace la prueba. Cuando la prueba les prueba, se pone de manifiesto que su compromiso era real, pero superficial. Superficial, parecían terreno fértil, pero en realidad no lo eran. Eran mala tierra, malísima. No hay posibilidad de que en esa tierra haya plantas que rebosen de fruto. Estas personas, cuando por identificarse con Cristo, por ser cristianos, empiezan a ser criticados o empiezan a ser puestos a un lado o se sienten en apuros por ser fiel a la palabra de Dios o perseguidos en mayor o en menor grado, entonces se desaniman, reculan y abandonan. El cambio que han experimentado es temporal. El cambio que han experimentado es superficial, cosmético. Esta no se trata de una fe salvadora, es una fe que no dura y por lo tanto una fe que no es fe salvadora.
porque la fe salvadora tiene la propiedad de permanecer. Juan habló de este tipo de personas de esta manera: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Cómo lo sabes, Juan? ¿Cómo sabes que no eran de nosotros? Él sigue hablando, el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Porque si hubieran sido de nosotros, es decir, si hubieran tenido verdadera fe, si hubieran tenido la fe que salva, habrían permanecido con nosotros. Es decir, habrían permanecido con Cristo. Esto no lo podemos aplicar a nuestro club, ¿eh? No digo que esto sea un... A ver, me he explicado mal. Yo no puedo hacer de la iglesia lo que yo quiero y luego acusar que los que no permanecen conmigo es que no son del Señor. ¿Me explico? Hay que entenderlo bien. Pero Juan es un apóstol. Dice, no permanecieron en el camino del Señor. ¿Por qué no permanecieron en el camino del Señor? Porque nunca fueron del Señor. Su fe era una fe temporal, era una fe cosmética, era una fe superficial. Estos son los que han sido sembrados en piedras. Crecen rápido, crecen fogosos, un ímpetu increíble que casi ponen a temblar a los propios creyentes por su entusiasmo, por su explosividad. Ay, pero luego se secan enseguida. Pero salieron, sigue diciendo, si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. No todos tienen fe verdadera. No todos los que dicen Señor, Señor, tienen fe verdadera. Y el Señor pone la prueba y la persecución y la tribulación como una criba. Y cuando Él nos da su santo meneo, se manifiesta cuál es fe falsa y cuál es fe verdadera. Ponga un santo en la criba, un santo torpe, débil, con sus contradicciones, y dale un repaso. Muévelo, golpéalo. Y sufrirá. Pero cuando todo acabe, tendrá sus raíces en Dios todavía más profundas. La semana pasada dije lo que pienso realmente de muchos, no de todos, pero sí de muchos que han pasado por la iglesia y ya no están. Y lo voy a volver a repetir. Y que el Señor nos libre a cada persona aquí de esto. Repito que no es el caso de todos, pero es el caso de muchos. Creo, en mi opinión, vinieron a Cristo como el que viene a alguien que no es deseable en sí mismo. No es deseable en sí mismo, sino que lo vieron como un poderoso canal, como un ayudador, como alguien que me va a ayudar a cumplir mis sueños de bienestar. Yo quiero paz y vengo al Señor como alguien, un canal que me puede dar paz. Yo quiero seguridad y vengo al Señor para que me dé seguridad. Yo quiero salud y vengo al Señor para que me dé salud. Yo quiero ser alguien, quiero ser importante, sentirme vivo, sentirme activo, sentirme querido, sentirme en familia. Y vengo al Señor para que me dé todas esas cosas. Pero el Señor en sí no es visto como alguien deseable en sí mismo. Así que yo, en este caso, quiero a Dios porque Él me da lo que quiero. Le quiero porque Él me da lo que quiero. Pero si por algún casual descubro que Dios no me da lo que quiero, vine a por un novio, vine a por una novia, vine a por una familia, por hijos, vine para que el Señor sanase a mi padre, vine para que el Señor me librase de la depresión. Y por lo que sea, descubro que el camino no es esa cuesta abajo que yo había imaginado, pues entonces probaré con otro curandero, probaré otro camino. A mí esto no me va. A mí esto no me lo dijeron. A mí esto no me lo contaron.
Yo vine al Señor, pero yo creía que... No se expresan así, lógicamente. La mayoría buscan alguna excusa, frecuentemente algún defecto de la iglesia, que por cierto, ahí se pueden poner las botas, porque defectos tenemos o no. Ahí el que quiera seguro que tiene material. Busca alguna excusa y salen, pero en realidad lo que ha pasado es que venían con una idea equivocada y venían detrás de Jesús para que el Señor les resolviera algunas cosas, y como parece que la vida se les ha complicado y ahora encima ellos quieren paz, pero no esperaban que en medio de su familia habría espada. Y los suyos se le han vuelto enemigos y recibe la crítica de sus amigos. Entonces yo me desapunto. ¿Dónde hay que desapuntarse? Esto no... Lo decimos así, pero es triste. Y también conozco a muchos. Y tú también conoces a algunos. Muchos. Muchísimos. Muchos más que los que hay aquí. Algunos de ellos entusiastas, que abrazaron aparentemente el mensaje con un vigor, con una fuerza, con un brillo, con un brío. Y hace tiempo ya no están. En tercer lugar, Jesús habló de la semilla que cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la asfixiaron, la ahogaron y no dio fruto. Y Jesús dijo que estos son los que oyen. ¿Oyen o no oyen? Sí, oyen, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así que aquí tenemos un terreno atiborrado de maleza. El problema no es el sembrador, el problema no es la semilla, el problema es el terreno. ¿Cuál es el problema de esta tierra? Está llenita de cardos, está llenita de maleza. Y Jesús menciona tres cosas: los afanes de este siglo. Fíjate que no dice el siglo, sino los afanes del siglo. Ocuparse en las cosas naturales no es pecaminoso en sí, es lo normal. Necesitamos ocuparnos en las cosas de esta vida. Pero Jesús no habló de una ocupación normal, Jesús habló de los afanes del siglo. Es decir, la persona que se ocupa en las cosas naturales, la familia, el trabajo y todas esas cosas, hace lo que debe hacer. Porque estamos aquí y necesitamos ocuparnos de las cosas naturales. El soltero puede estar más libre que el casado. ¿No dice eso Pablo? Pero aún así los dos se ocupan en cierta medida. El casado todavía más, la casada todavía más. Y si tenemos niños, pues todavía más. Y si tenemos más responsabilidades, necesitamos ocuparnos de las cosas temporales. Pero lo que Jesús habla aquí es el afán por estas cosas, los afanes del siglo. Y aquí se introduce este elemento de prioridad. Prioridad. Ese es el tema. El problema es estar afanado en esas cosas, es decir, hacer de esas cosas los asuntos prioritarios de la vida. Jesús dijo más: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Sin embargo, las personas afanadas, el afán de este siglo nos lleva a priorizar no el reino y la justicia, sino la salud, el trabajo, la familia, los estudios, la casa, la boda, el negocio, la reputación, etcétera, etcétera. Y esas cosas crecen. Y cuando nosotros tenemos otras prioridades, entonces asfixian la palabra. La semilla no es el problema. El sembrador no es el problema. El problema son corazones que son insensibles, duros como el mármol. Echa la palabra, rebota, echa, rebota, echa, rebota. El problema son corazones superficiales. Echas, crecen, se secan. Echas, crecen y se secan. El problema son corazones que están atiborrados de maleza. No solamente echa la semilla, pero junto con la semilla crece un montón de espinos que asfixian. Y aquellos que tienen por prioritario
la salud, el trabajo, la boda, la casa, los hijos, la familia, la reputación, la universidad. Aquellos que tienen eso como prioridad no son de Dios. No llevan fruto, no son de Dios, es lo mismo. Porque todos los cristianos llevan fruto. En segundo lugar, Jesús habló del engaño de la riqueza. Y una vez más decimos que el problema no está en la riqueza. Dios concede el hacer riqueza para su gloria y nuestra bendición y la bendición de otros muchos. El mal no radica en el dinero, el mal no radica en las posesiones, el mal radica en caer en el engaño de la riqueza. ¿Y cuál es el engaño de la riqueza? ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es el fraude de la riqueza? Job dijo en el capítulo 31, si puse en el oro mi esperanza. Escucha eso. Si puse en el oro mi esperanza y dije, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen, puse en el oro mi confianza y mi alegría. Puse en el oro mi confianza y mi alegría. Termina diciendo Job, esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Es decir, el engaño de la riqueza es creer que la vida del hombre consiste en los bienes que posee. Poner el corazón en las cosas pensando que las cosas que compro, que el dinero que tengo me aporta identidad, me aporta placer, me aporta seguridad, me aporta descanso, me aporta gloria. Es decir, el engaño de la riqueza es creer, lo diga o no, pero creerlo que realmente a más dinero, más seguro estoy, a más dinero, más feliz estoy, más feliz puedo ser. La persona que piense así, no importa cuántos euros tenga en el bolsillo, ha caído en el engaño de la riqueza. No importa si eres millonario o si eres un sin techo. Si tú piensas de esa manera, a más dinero, más posibilidades de ser feliz, a más dinero, más seguridad última, a más dinero esto edifica mi identidad y promueve mi placer. Si tú piensas así, sin importar la cantidad de dinero que tú tengas, has caído en el engaño de la riqueza. ¿Recuerdas la parábola que Jesús contó diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho? Y él pensaba dentro de sí, para sus adentros, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros, los voy a edificar más grandes y entonces guardaré todos mis frutos allí y mis bienes. Y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días. Repósate, come, bebe, regocíjate. Repósate, come, bebe, regocíjate. Como el anuncio ese, ¿no? Me siento seguro. ¿Por qué se siente seguro? ¿Por qué él dice a su alma, alma, repósate, come, bebe, regocíjate? ¿Por qué él se siente así? ¿En qué se basa? ¿Cuál es su argumento? Él mismo lo ha dicho con su boquita. Alma, mucho viene, tiene guardado para muchos años. ¿Te das cuenta del timo? Jesús terminó esta parábola diciendo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Alma mía, ponte cómoda, come, bebe, diviértete, porque muchos bienes tienes guardados para el futuro, para muchos años, escasez, nada. Tú no verás ni conocerás la crisis. Ese es su error. La muerte lo encontró apoyado en su fortuna. Cuando el sol se puso, se fue a dormir. Y cuando el sol salió, su fortuna había cambiado de dueño. ¿Qué te parece? ¿Era necio o no era necio? El engaño de la riqueza. Y Jesús habló de una tercera cosa, la codicia de otras cosas. Es decir, aquí en este pack entra
cualquier otra pasión pecaminosa, entretenimiento, los placeres del deporte, las artes. Mira, pueden ser cosas legítimas, cosas buenas en sí mismas, pero que ocupan un lugar, dice la codicia. ¿Ves? La codicia de otras cosas. Pueden ser cosas buenas, pero en el momento en que se codician dejan de ser buenas, se convierten en concupiscencias, pasiones desordenadas. El problema no está en lo que se desea, sino en la intensidad con la que se desea lo que se desea. El peligro no es lo que se quiere, sino que se lo quiere demasiado. Y cuando doy mi corazón al deporte, o a la moda, o al entretenimiento, o a la PlayStation, o a los libros, o a lo que sea, entra dentro de esta categoría. El problema, hermanos, no es la semilla, el problema no es el sembrador, el problema es el terreno cuando está más duro que la piedra. Es el corazón insensible que por un oído escucha la palabra y por el otro oído le sale el mensaje de la palabra sin calar, sin asentarse en su corazón. El problema son los corazones superficiales, que reciben con mucho gozo la palabra, pero la reciben con tanto gozo porque en realidad no la han entendido bien, no han entendido bien sus implicaciones, y cuando empieza a empinarse la cuesta, y cuando empiezan a descubrir las implicaciones del verdadero discipulado, cuando el sol calienta, entonces se borran y no quieren problemas. Y esto es demasiado, y se buscan una buena excusa y se van en busca de otro curandero que no les pida tanto. El problema son corazones que realmente no le dan prioridad al Señor porque tienen otras prioridades y otros amores, otras prioridades y otros ídolos, otras prioridades, cosas que importan más, que van por delante en la lista que el Señor, su reino y su justicia. Mientras preparaba el mensaje me acordé de un par de personas. De una forma u otra llegaron a decirme, una de ellas se fue de esta iglesia porque según ella no crecía, no crezco, no crezco, hay un techo. Yo tampoco porfié con él, pero estoy convencido que el problema no era la semilla, ni era el predicador, el sembrador de la semilla, el problema era la tierra. La tierra. No digo que eso se aplique a todos los casos y todas las circunstancias y todas las iglesias del mundo. Algunos harán bien en salir de los lugares donde están, y digo esto con mucho respeto, porque hay lugares donde realmente el verdadero evangelio ha sido desplazado, ha sido orillado, donde la santidad no se aprecia, donde el señorío de Cristo no se asume, donde la disciplina del Señor no tiene ningún espacio dentro de la congregación de los santos. De esos lugares hay que salir, y cuanto antes. Pero en muchos de los casos, cuando alguien dice no crezco, muchas veces el problema es la tierra del corazón. La otra persona no era de esta iglesia, pero me hablaba de un hermano, un predicador, un hombre de Dios que predicaba un mensaje bastante sencillo y fundamental. El evangelio, básicamente. Pero me dijo, no crezco, no recibo nada, ya predica y no puedo recibir nada, no recibo nada, ya hace tiempo que no recibo nada. Digo lo mismo, el problema no es la semilla, el problema no es el sembrador. Se había endurecido su corazón, y lo que antes le hacía llorar o danzar, ahora lo dejaba completamente indiferente. Pero Jesús habló de un cuarto tipo de terreno.
Los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Este es el corazón bueno y recto. Tenemos un corazón insensible, un corazón duro. Tenemos un corazón superficial. Tenemos un corazón mundano, pero tenemos un corazón bueno y recto. Así lo describe Lucas en su Evangelio, el corazón bueno y recto. Lucas dice, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es decir, dan fruto hoy y mañana y pasado mañana y la semana siguiente y el año que viene. Oyen, entienden, dice Mateo, reciben, dice Marcos, retienen, dice Lucas, y dan fruto, dicen todos. Repito, la tribulación que secó a los que fueron sembrados entre piedras, en pedregales, hizo más fuerte a los de corazón bueno y recto. Y estos allí perseveran, dando fruto con paciencia, dando fruto con perseverancia, dando fruto un mes y otro mes, en verano, en invierno, cuando son jóvenes, cuando tienen brío, cuando se les va acabando la fuerza, cuando son viejos, allí todavía, en los caminos del Señor, llevando fruto para la gloria de su Dios. Fruto de arrepentimiento, fruto de fe verdadera, fruto de verdadero amor, fruto de esperanza, de buenas obras, de verdadera adoración. Bendito sea el nombre del Señor. No todos dan fruto en la misma proporción, algunos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Pero todos dan fruto, bastante de hecho. No todos los cristianos somos fructíferos en el mismo grado, pero todos los cristianos somos fructíferos. Si no hay fruto, revisa tu cristianismo. Hasta aquí hemos visto 2 puntos. Nos quedan otros 2, pero mucho más rápido. La primera lección que se desprende de la parábola es que habrá cosecha, una cosecha segura y abundante. El segundo punto, el problema no está en la semilla y no está en el sembrador. El problema está en el terreno, en el corazón de las personas. El tercer punto es que Jesús quiere que ellos entiendan que ellos son bienaventurados. Y me explico. Cuando Jesús cuenta la parábola, enfrenta a la multitud desde la barca. ¿Os imagináis la escena? Jesús está allí en su barquita, encara a la multitud y dice, el sembrador salió a sembrar. Una parte cayó en el camino, los pájaros se la comieron. Una parte cayó en pedregales, creció rápido, pero se secó rápido. Otra parte cayó entre espinos, creció, pero también crecieron los espinos y terminaron asfixiando la planta y estrangulando su vida. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Se acabó. Imagínate que escuchas esa historia por primera vez. Claro, tú ya has escuchado la explicación, acabo de leértela hace un rato. Pero imagínate que escuchas esa parábola por primera vez. ¿Tú te has enterado? ¿Te has enterado? ¿Te has enterado de que un sembrador salió a sembrar y tuvo un pedazo de cosecha, la verdad? Y otro grano, pues lo que siempre pasa, algunos se lo comen los pájaros, otro lo termina de... La gente no captó el significado espiritual de la palabra, no lo captó. Pero Jesús no lo explicó. ¿O sí? Jesús no lo explicó. Jesús contó esa parábola y terminó. Y Jesús sabía que no lo habían entendido. Jesús sabía que se habían quedado a 2 velas. ¿Que cómo sé yo que la gente no entendió? Porque cuando estuvieron a solas, lo hemos leído, cuando estuvieron a solas, los discípulos le dijeron, Señor, qué pedazo de predicación te has marcado. Buenísima la historia del sembrador, pero no nos hemos enterado de nada. ¿Nos la explicas, por favor? Estas son mis palabras, pero ellos le dijeron, explícanos la parábola, porque no sabemos por dónde va, no sabemos qué significan. Tenemos oídos y la hemos escuchado, tenemos cerebros y la hemos procesado, pero nos falta que nos abras los oídos del corazón, el entendimiento. Así que, por favor, explícanos la parábola. Ahora, hermano,
En ese momento Jesús dice unas palabras que nos pueden poner en un aprieto y que de hecho seguramente nos ponen en un aprieto. Jesús se expresa de la siguiente manera. Cuando ellos le piden que Jesús les explique, les dice, a vosotros os es dado saber el misterio, otro evangelista dice, los misterios del reino de Dios. A vosotros, mas a los que están fuera, a los incrédulos, por parábolas, todas las cosas. Para que, dice uno de los evangelios dice que los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? En el mismo texto, estoy reconstruyendo un poco. A vosotros os doy el entender, enseguida os la explico, muchachos. Sin embargo, a los que están afuera les hablo por parábolas. Y ellos dicen, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué por parábolas? No me cuadra. Sigo leyendo. Para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan. Y para que no les sean perdonados los pecados. ¿Me lo repites, Señor? Creo que no te he entendido. ¿Por qué les hablas en parábolas? A vosotros os doy a entender el misterio. A los demás no. A los demás les cuento una parábola. ¿Por qué? ¿Por qué les hablas en parábolas? Para que no se conviertan. ¿Cómo es esto? Aquí, hermanos, el apóstol Pablo nos dice en un texto que Dios ha revelado su bondad y su severidad. Su bondad y su severidad. Dios es bueno. Amén. Dios es severo. Amén. Dios es bueno y Dios es severo. Severo no quiere decir injusto. Severo quiere decir severo. Severo con el pecado. Él no pasa el pecado por alto. Él no lo barre bajo la alfombra. Él no hace una sonrisa tonta cuando hay pecado. Él no dice, nadie es perfecto. No, Dios no hace eso. Dios es severo con el pecado. Y hermanos, aquí vemos la bondad y la severidad de Dios. Y en su severidad, el Señor, y de hecho estamos ante un momento clave en el ministerio de Jesús. Estamos ante un momento clave en el ministerio de Jesús. A partir del momento cuando los líderes religiosos le dicen tienes a Belcebú y por el poder de Belcebú echa fuera demonios y él les habla del pecado que no tiene perdón, esa blasfemia contra el Espíritu Santo, ese anclarse de manera rebelde y consciente, ese decir Madalena, ¿recordáis la semana pasada? Blanco y en botella, Madalena. Cuando ellos saben que blanco y en botella es leche, pero dicen Madalena. A partir de ese momento, Jesús, en su ministerio en Galilea, habló en parábola. Punto. Nunca más encaró a la multitud con enseñanzas abiertas como lo había hecho antes. Mateo dice, y sin parábolas no les hablaba ya. No les hablaba. ¿Sabes qué significa eso? Juicio. Juicio significa. Significa juicio. El Señor utiliza las parábolas, en este caso no para aclarar, sino para ocultar. Es decir, en este momento, como un juicio contra esos religiosos, el Señor decide dar a los incrédulos el pago de su dureza. ¿Sabes cuál es el pago de su dureza? Más dureza. ¿Sabes cómo Dios pagó a Faraón por ser duro? Dejándole para que fuese más duro todavía.
endureció, dice la Escritura, el corazón de Faraón. Es decir, Dios los abandona, como dice, Dios los entregó, dice Pablo en Romanos capítulo 1, Dios los entregó bien. Pues aquí Dios los entregó a la terquedad de su corazón, a la ceguera de su corazón, o mejor dicho, a la terca ceguera de su corazón. Proverbios 29 dice, el hombre que es reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Así que os he dicho blanco y en botella y seguid diciendo magdalena. Pues bien, ya no os voy a hablar tan claramente. Ya no os voy a seguir diciendo blanco y en botella. Ahora os lo voy a contar. Voy a seguir hablando de la leche, pero no en esos términos tan claritos como lo he hecho hasta ahora. Ahora os voy a seguir hablando de la leche, pero en términos donde si hasta aquí habéis dicho Magdalena, a partir de aquí no vais a poder ni siquiera imaginar otra cosa. Alguien lo dijo así: cuando por decisión propia y después de repetidas amenazas y promesas la gente rechaza al Señor y desdeña sus mensajes, entonces Él les endurece para que los que no quisieron arrepentirse no puedan arrepentirse y ser perdonados. Para que los que no quisieron arrepentirse no puedan arrepentirse y ser perdonados. Cuando Dios mandó a Noé edificar un arca, ¿recuerda? Noé, pregonero de justicia, predicó el juicio de Dios con fidelidad, pero hubo un momento donde la puerta se cerró. Y para algunos de los oyentes de Jesús, la puerta se cerró. Es un endurecimiento judicial. Rafa, ¿me puedes decir cuánto llevo? Muy bien. No lo logro. Todos los domingos digo, hoy puede ser el día que baje de la hora, pero no lo logro. Que el Señor me perdone. ¿Y vosotros? Sin embargo, la bondad sobresale por encima del juicio. A vosotros os he dado saber el misterio del reino. ¿A vosotros qué? Os es dado. En otro de los evangelistas dice que Jesús les dijo, bienaventurados sois, por ver y escuchar lo que estáis escuchando. Mirad, es una concesión, es un regalo, es una gracia. A vosotros os es concedido, os es regalado, os es dado. Sois muy bienaventurados, sois los agraciados. Ellos son buena tierra, y ellos son buena tierra no por méritos propios, ellos son buena tierra por la bondad y la misericordia de Dios. La palabra de Dios dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. ¿Lo dice o no? Porque para él son locura y no las puede entender porque se tienen que entender espiritualmente. Pero el Señor había hecho una promesa con un remanente. Yo haré un pacto nuevo. Quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es decir, yo voy a hacer que la tierra baldía, estéril, llena de abrojos, dura como el pedernal de vuestro corazón, se convierta en una tierra blanda, fértil y bien preparada para la cosecha que yo espero. Yo os voy a quitar el corazón de mármol, os voy a poner un corazón sensible, un corazón que no tenga otros amantes. Os limpiaré de vuestros ídolos, de vuestras iniquidades os limpiaré, quitaré los espinos, os voy a preparar para que vosotros llevéis fruto. Y el que es de Dios, dijo Jesús, las palabras de Dios oye. Y añadió, por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trae. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. También tengo otras ovejas que no son de este redil, también las debo traer. Y oirán mi voz. Y oirán mi voz.
y habrá un rebaño y un pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, ellos son parte del remanente escogido por gracia. Ellos son aquellos en quienes Dios opera de manera sobrenatural un cambio interior en sus corazones y reciben la vida de Dios. Y porque ahora reciben la vida de Dios, entonces oyen a Dios y vienen al Hijo y se sientan a sus pies. Por cuanto son sus ovejas, escuchan la voz del pastor y siguen al pastor y a otro no seguirán. ¿Qué dice la divina respuesta? Romanos 11. Son palabras del apóstol Pablo. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así que también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no sería gracia. Y si por obras, ya no es por gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí los han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Se parece esto a lo que estamos escuchando, verdad? Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Sin embargo, hay una compañía diferente, hay una compañía bienaventurada, hay un remanente escogido por gracia. ¿Eres mejor que ellos? ¿Tenías el corazón más tierno? No, Dios en su bondad. Y aquí vemos la severidad de Dios, trayendo juicio a los que merecen. Y aquí vemos la bondad de Dios, no juzgando a los que también lo merecen, sino perdonando y salvando en su misericordia a quien Él quiso por su buena voluntad, por su sola y libre voluntad. Quiero ir cerrando, aunque me falta un punto. A lo mejor lo doy muy rápido y os voy a pedir un poco de paciencia aquí. Tal vez haya personas aquí en peligro de endurecerse. Oyes la palabra de Dios expuesta. Quizá este sembrador no es el sembrador más hábil con el que te vayas a topar. Quizá mi técnica no es la mejor. Pero te digo una cosa, estamos exponiendo la palabra de Dios. Estamos hablando del Evangelio. Por supuesto, no estoy diciendo que yo hable de manera infalible, pero estamos exponiendo los textos de la Escritura y la Escritura sí es infalible. Ten cuidado de no endurecerte. Ten cuidado porque puede llegar un juicio de Dios cuando todo lo que tengas, mientras otros avanzan en entendimiento y reciben luz y reciben luz y reciben luz y se les da el saber y el conocer los misterios del reino y alegrarse en ellos, para ti solo haya cuentos. Parábola de un sembrador que salió a sembrar y más nada. Pero en segundo lugar, si tú eres de los que han recibido luz y gracia, alégrate, porque no fue tu mérito, no fue tu corazón. Que nadie diga aquí, yo es que era diferente, yo tenía desde siempre, desde niño, un corazón preparadísimo para el Señor. Mi corazón estaba... No, tú eres como todas las personas, los hijos de Adán y Eva. El hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él son locura. A ti te gustaba la religión en todo caso, pero las cosas de Dios no las entendía, no las captaba, pero Dios sopló sobre tu vida. Por eso levanta un cántico humilde y gozoso a la bondad de Dios y al Dios bondadoso. Amén. Y terminamos con el quinto punto muy rápido. Pero hermanos, aquí un comentarista que consulté dice, aquí lo que tenemos a continuación son frases de Jesús desconectadas. Marcos las recordaba y las metió allí.
No sabía en qué momento Jesús las había dicho, pero sabía que las había dicho. Así que, ala. 5 frases desconectadas de Jesús. Yo me eché las manos a la cabeza. Para mí tienen una conexión preciosa y quiero intentar ayudaros a verla. También les dijo, versículo 21, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Hermanos, ellos están recibiendo la gracia de entender. Ellos están siendo alumbrados por el Señor. El Señor está poniendo su luz en ellos. Pero ahora hemos dicho severidad, bondad, severidad, pero ahora bondad. ¿Por qué? Porque Él les está diciendo, vosotros habéis recibido luz, pero la luz que yo os estoy dando a vosotros, los 12 y algunos más, esta luz no es para ponerla debajo de tu cama, no es para ponerla debajo del almud. Ahora esta luz es una luz que debe brillar a otros. Nadie enciende una lámpara para ponerla en el armario. La lámpara se pone encima de la mesa, se pone en un lugar donde pueda alumbrar toda la estancia. Vosotros estáis recibiendo la luz de mi revelación. Vosotros estáis siendo alumbrados y ahora soy responsable de comunicar la gracia que yo os doy. De hecho, en la medida en que tú compartes lo que yo te doy, en esa medida serás ensanchado y recibirás más. En la medida en que tú escondes lo que yo te doy, en esa medida serás encogido. No hay un terreno donde estamos estáticos, o estamos siendo ensanchados o estamos siendo encogidos. Si estamos siendo responsables y fieles con lo que el Señor nos da, el Señor nos añade más luz, más gozo y podemos alumbrar más. Quizá éramos cristianos de los del 30-1, que ya es una buena cosecha, pero cuando somos fieles con esa luz, cuando la ponemos en un lugar visible, ya sea aquí o en tu casa, cuando nadie te ve, con tus hijos, cuando tú eres fiel con lo que Dios te da, entonces de repente Dios te ensancha, más luz, más gracia, más vigor, más fuerza, y te conviertes en un cristiano del 60-1 o en un cristiano del 150-1. ¿Quién sabe? Solo Dios pone el techo. Somos canales, no almacenes. Por eso termino diciendo lo que Jesús les dice, mirad cómo oís. Porque esto no solamente habla de incrédulos. En las 3 tierras que no dan fruto estamos hablando de incrédulos. Solo los creyentes, solo la 4ª tierra alude a los verdaderos cristianos, a los verdaderos creyentes. Pero aquí Jesús con los 12, con algunos más, aquí a ellos también les dice, el que tiene oídos para oír que oiga, mirad cómo oís. Es decir, hermanos, mira cómo oyes la palabra. Mira cómo la estás escuchando. Examina tu corazón a ver si hay distracciones, si hay ruidos que te están impidiendo entender, que te tienen con un zzzz en tu mente y no dejan que realmente termines de entender las cosas de Dios y llevas tiempo así. Pídele, Señor, ayúdame, Señor, lava mi corazón, limpia mis oídos, abre mis ojos, Señor. Oh, Dios mío, yo quiero velar para poder oír bien. ¿Cómo vienes los domingos a la iglesia? ¿Cómo te sientas delante de la Biblia en tu casa? Hermanos, oír bien, oír con los oídos del corazón, es un asunto de vida o muerte, no solo para nosotros, sino también para los que deben ser alumbrados por nosotros. Y la eficacia de nuestro ministerio tiene mucho que ver con cómo oímos. Hay algunos de vosotros tal vez que hace 15, 20 años cualquier predicación le parecía buena. Cualquier predicación le parecía que el apóstol Pablo, de la mano del apóstol Juan, habían aparecido en la iglesia y estaban descubriendo los misterios celestiales. Pero hoy en día, para que alguna predicación te llame la atención, qué difícil. Qué difícil. Cuidado, mirad cómo escuchemos.
Los padres debemos oír para poder alumbrar en casa. Los esposos debemos oír para poder alumbrar en casa. Las esposas deben oír para poder ser ayuda idónea en casa. ¿Cómo se puede ser ayuda idónea si no se conoce y no se escucha bien, con fe, con entendimiento espiritual, la palabra viva del Dios vivo? Imposible. Serás el palo en la rueda idóneo, pero no la ayuda idónea. Pero hermano, yo me bajo de aquí diciéndote, por favor, mirad cómo oís, miremos cómo escuchamos la palabra de Dios. Examina tu corazón, evalúa tu forma de oír. Y si percibes dureza en tu corazón, llora delante del Señor. Y si no puedes llorar delante del Señor, llora porque no puedes llorar. Y si no puedes llorar por no poder llorar, entonces llora por no poder llorar. Pero clama de alguna manera para que esta iglesia pueda ser una iglesia de oídos abiertos a la palabra de Dios. Una iglesia del 30, del 60, del 100, del 120, del 150, del 200 por uno. Quién sabe, que el Señor haga lo que bien le parezca.